Producciones Alcance Victoria Nezahualcóyotl presenta la palabra de Dios para tu vida. Hoy estamos concluyendo ya con este tema de la fe. Y quiero comenzarle compartiendo que hace algunos años atrás, antes de que yo fuera pastor, aquellos que no lo saben, bueno, pues yo me titulé de psicólogo, ¿verdad? Yo soy psicólogo, estudié en la universidad, terminé mi carrera y me titulé, me gradué y ejercí mi carrera, estuve trabajando, fui maestro de primaria, de secundaria, en algunas ocasiones de prepa. Y también, bueno, pues tuve la oportunidad de trabajar en una casa de niños, un hogar para niños de la calle, que todavía existe, está ahí por el Metro Hidalgo, ahí por Reforma, y se llama Casa Alianza. Y mi función ahí, yo era el psicólogo, yo trabajaba ahí en el departamento de psicología, atendía a los niños en esa área, y tengo muy presente una experiencia con un niño, porque a estos niños también se les captaba ahí, como está muy cerquita la Alameda Central, todo lo que es ahí la zona del centro, pues se captaba a los niños o se les miraba a los niños en la calle, y el primer contacto que teníamos que ellos era ahí, en la calle. Nunca se les obligaba ni se les llevaba como redadas al hogar, sino que en la calle se les encontraba y había un proceso para ellos, había un procedimiento donde se les contactaba en la calle, se trabajaba con ellos, se les llevaba algunas cosas ahí, y se hacían algunas dinámicas ahí en la calle, y poco a poquito se iba uno ganando la confianza de ellos para llevarlos a la casa y poderlos preparar para que tuvieran también como una restauración. Fui testigo de varios jovencitos que pudieron salir adelante en ese lugar. No es cristiano, es un lugar donde solamente se trabaja con enfermeras, psicólogos, médicos, es un procedimiento diferente a Alcance Victoria. Pero ese era nuestro trabajo, yo trabajaba en ese lugar, pero tengo muy presente un niño que captamos ahí en el Palacio de Bellas Artes. Él estaba ahí en el Palacio de Bellas Artes y tendría como unos 5 o 6 años cuando yo lo conocí. Y este niño estaba ahí en el Palacio de Bellas Artes, y los trabajadores de calle, los que salían a las calles a captar a los niños, lo conocieron ahí y le dijeron que qué hacía ahí. Y este niño les dijo: estoy esperando a mi mamá porque me dijo que iba a venir por mí. Y entonces, bueno, pues ellos pensaron, entonces no es un niño de calle, seguramente van a venir por él. Curiosamente, al siguiente día lo vuelven a encontrar en el mismo lugar, ahí donde lo encontraron, ahí estaba nuevamente ese niño, y le volvieron a preguntar: ¿qué pasó? ¿No vinieron por ti? No ha llegado, pero mi mamá dijo que iba a venir por mí. Y entonces, bueno, pues los trabajadores ahí con él, trabajando, hablando y todo. Así, para no hacerle largo la historia, bueno, pues pasaron aproximadamente como 5 días, hasta que se le pudo convencer al niño de que se fuera al refugio, ¿verdad? Así se le conoce al lugar ahí, que se fuera al refugio, que ahí lo podían atender, porque estaba a la intemperie, porque estaba en la calle, porque estaba ahí afuera. Y me tocó a mí atenderlo. Cuando recién llegaban al refugio, pues yo tenía que platicar con ellos, como psicólogo, ¿verdad? Era la primera entrevista que yo les tenía que hacer. Y entonces recuerdo que yo le preguntaba: ¿qué hacías en el Palacio de Bellas Artes? Y nunca lo pude sacar de que su mamá le dijo que ahí se esperara y que ahí iba a llegar por él. Y que él tenía la idea, solamente porque se le convenció para llevarlo al refugio, pero él tenía la idea de quedarse ahí hasta que vinieran por él. Ese niño, bueno, pues gloria a Dios, como estaba muy chiquito, no entraba en el proyecto de Casa Alianza, y entonces yo, hablando ahí con las autoridades de mi trabajo, les dije que lo podía llevar a una casa de niños de Alcance Victoria. Gracias a Dios lo pudimos llevar a esa casa de niños de Alcance Victoria, y ahí estuvo por un tiempo, como por unos
2, 3 años, y luego esa casa se movió a Coatzacoalcos, lo llevaron a Coatzacoalcos. Ese niño creció, se hizo un jovencito, y hace unos años atrás, unos 2, 3 años, tuve la oportunidad de ir a Coatzacoalcos y verlo ahí, y él se acuerda de cómo lo llevamos ahí al Alcance Victoria. Tiene memoria de eso, pero ya de jovencito yo le pregunté nuevamente, oye, ¿te acuerdas de lo que pasó? Y dice, sí, me acuerdo muy bien. Le digo, y ya en serio, ¿qué hacías en Bellas Artes? Ya en otra dinámica, ¿no? Pues ya era diferente. ¿Qué hacías en Bellas Artes? Y que, es que mi mamá me dijo que iba a ir por mí. ¿Y pensabas quedarte ahí? Dijo, sí. ¿Por qué? Porque mi mamá me dijo que me quedara ahí. ¿Verdad? Entonces, esta historia, hermanos, se la comparto. Es una historia real. Porque creo, hermano, que cuando la Biblia nos dice que el que no sea como niño no entrará al reino de los cielos. Es muy importante, hermano, cuando nosotros hemos estado hablando de la palabra fe, y cuando mencionamos que la fe es creer, yo quisiera decirle en esta mañana, querido hermano, que a veces es necesario que creamos como cuando éramos niños. Muchas veces, hermano, yo le puedo decir cree y usted cree, pero ya como adulto. Creo si me conviene. Creo si obtengo algo a cambio. Creo si me parece. Los adultos somos muy diferentes a los niños. Los adultos, hermano, pensamos muy diferente ya a como cuando éramos niños. ¿Cuántos creyeron en los Reyes Magos? ¿Y cuántos alguna vez les dijeron la verdad? Y todavía no lo puedes creer. ¿Verdad que sí? Mira, porque los niños creen. Los niños creen de una manera especial y diferente a nosotros, hermano. Si tú puedes recordar cuando eras niño, podías creer en lo que te dijeran. Quizás, hermano, hermana, y con todo respeto lo quiero decir en este lugar, quizás algunos de ustedes cuando eran niños su papá o su mamá les dijo, voy a regresar. No te preocupes, todo va a estar bien. Y hasta el día de hoy no han regresado. Pero tú lo creíste. Tú creías. Porque cuando uno es niño, hermano, uno tiene un espíritu, un corazón, un alma tan puros, tan limpios, que no necesitas otra cosa más que únicamente confiar en la palabra de alguien. Estás indefenso. Estás indefenso, estás sin apoyo, estás sin ayuda. Estás en una condición, hermano, donde lo que te digan, lo crees. Se murió tu perrito. Papi, ¿dónde se fue mi perrito? Al cielo, mijo. Y tú lo crees. Cuando somos adultos, ¿a dónde se fue esta persona? Al cielo. Ay, ¿tú crees? Porque ya como adultos ya no podemos creer en eso. Cuando éramos niños podíamos creer que la estrella era papá o mamá viéndonos desde arriba. Cuando crecemos, hermano, nuestra madurez, nuestra forma de ser, nuestra actitud debe de cambiar. No puedes creer en cualquier cosa. La fe, de la que hemos estado hablando durante ya 5 semanas. 5 semanas, y quiero decirle que estoy cerrando el tema hoy con dolor, porque digo, podríamos hablar mucho más acerca de la fe. Pero este tema, hermano, nos ha abierto un panorama de lo que es la fe. Quizás en estas 5 semanas alguien aquí tuvo que fortalecer su fe, tuvo que crecer su fe, o tuvo que confiar en que tenía fe, o tuvo que cambiar su concepto de fe. Pero eso era innecesario, era importante. Porque cuando decimos tener fe, hermano, podemos hablarlo al aire solamente. Pero ya hemos revisado poco a poco este aspecto de la fe.
también le comparto, hermano, que en la actualidad algunas personas, de acuerdo a sus dones, de acuerdo a sus talentos, o aún de acuerdo a ciertas victorias que haya tenido, reciben el honor o les dan el honor de pertenecer a unos lugares conocidos como Salón de la Fama. ¿Sí ha escuchado de eso? Hay Salón de la Fama de fútbol. Y entonces checan, ¿verdad? A ver qué futbolista ha destacado, qué futbolista ha hecho esto, ha hecho lo otro, y los ponen en un Salón de la Fama. También algunos artistas, ¿verdad? Algunos artistas también hasta les ponen su estrella ahí, ¿verdad? En una calle especial, en una calle importante. Aquí en México creo que es una plaza comercial donde les ponen su estrella ahí en el piso, ¿verdad? Y ya ahí dicen, el pasillo de la fama, o el salón de la fama, o un lugar de la fama. Y juntan ahí, como en un museo, a todas las personas importantes. Pues yo quiero decirle que la Biblia tiene un salón de la fama. ¿Cuántos sabían eso? La Biblia tiene un salón de la fama. De la misma manera, hermano, como a veces tenemos, ¿verdad?, el salón de la fama de futbolistas y el salón de la fama de los artistas o de otras áreas, hermano. De la misma manera, la Biblia contiene un capítulo completo donde nos tiene el salón de la fama de los héroes de la fe. Hebreos 11, hermano. Vaya a su Biblia junto conmigo y abra su Biblia ahí en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y vamos a estar mirando en esta mañana, hermano, el salón de la fama de los hombres de fe, de los héroes de la fe, héroes y heroínas de la fe. Y me dice amén cuando lo encuentre. Gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor desde el versículo 1, que es algo que con lo que abrimos esta serie hace ya 5 semanas. Y dice la palabra del Señor: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y dice, porque por ella, o sea, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Quieres tener buen testimonio, hermano? Debes tener fe. Y ya explicamos en estas 5 semanas en quién, cómo y por qué. ¿Verdad que sí? No nada más es tener fe, que diga, yo tengo fe. ¿En qué? No sé, pero tengo fe. No, ya explicamos durante estas 5 semanas de qué se trata el asunto, hermano. Por eso dice aquí, hermano, que por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y el versículo 3 nos dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Cuántos creen esto? Mira cómo dice Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Quiero decir, hermano, que por la fe yo estoy creyendo que el universo que conozco, el universo, la tierra que estoy pisando, el cielo que ven mis ojos, y aún después de ese cielo, lo que no ven mis ojos, los planetas, las estrellas, los cometas, constelaciones, hoyos negros y todo eso, hermano, fue creado, fue constituido porque Dios dijo que se formaran con su palabra. Hace un momento le dije que yo estudié psicología y cuando estaba en la universidad yo no creía esto. Porque en la universidad te dan otras teorías, filosofías y cosas, hermano, que te dicen, ¿cómo crees que el universo lo formó Dios? Pero dice aquí que yo por fe lo tengo que creer, o lo creo, ¿verdad? Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Dice todavía, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que hoy tú y yo miramos fue hecho de algo que antes no existía, fue hecho de algo que antes no estaba, fue formado, hermano, solamente porque Dios dijo, fórmese el universo. Se han hecho estudios, hermano, y algunas personas que estudian este asunto dicen, hermano, que el universo se sigue formando.
que no ha terminado de formarse, que se sigue formando. Y yo digo, claro, porque el Señor dijo, hágase, y esto no se ha terminado hasta que Él diga, stop, o alto, o hasta ahí. Pero el Señor dijo, hágase, y se está formando el universo. Y hay estudiosos de esto, hermano. Hay astrónomos, hermano, gente que se dedica a estudiar esto, que dicen todavía el día de hoy que el universo se sigue formando. ¿Por qué se fue creado el universo? Por la palabra hablada de Dios. Y comienza entonces, hermano, una lista de personajes. Y en esta lista de personajes, hermano, nosotros empezamos a mirar personajes bíblicos. Y son personajes, hermano, que ellos tuvieron mucho que ver para que tú y yo el día de hoy estuviéramos aquí. Escuchamos un pequeño canto, un pequeño testimonio de una niña que dice, yo me salvé. Y usted y yo podemos mirarle y decirle, ¿esta niña se salvó? Pues, ¿qué hizo? ¿Sí o no, hermano? ¿Qué hizo? Que nosotros no traemos cola, traemos colota que nos pisen. ¿Cuántos dicen amén? ¿O se me quedó mirando usted, pastor? ¿No? Traemos, hermano, un pasado, traemos una historia, traemos una vida detrás, hermano, de la cual podemos decir, oh, Dios me salvó de esto. Dios me salvó de las drogas, Dios me salvó del alcohol, Dios me salvó de una vida promiscua, Dios me salvó. Pero ves una jovencita que dice, Dios me salvó. Y todavía nos dijo, les voy a dar parte de mi testimonio, aleluya. Pero ¿sabes por qué? Todo esto, hermano, parte de esta lista de héroes de la fe. Lo que vamos a leer a continuación, hermano, es el Salón de la Fama, donde se juntaron en este capítulo. El autor del libro de Hebreos juntó en este capítulo, hermano, a todos aquellos que consideró como héroes de la fe. Y tenemos aquí entonces, le presento el Salón de la Fama de los héroes de la fe, y comienza en el versículo 4 diciendo, por la fe Abel, el hermano de Caín, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Nos presenta a Abel como el primer héroe de la fe. ¿Por qué se considera Abel héroe de la fe? Porque dice que por fe él ofreció un mejor sacrificio que el que estaba ofreciendo Caín. Cuando leemos Génesis, hermano, pareciera que Dios, hermano, hizo algo mal, porque dice, ¿por qué no le gustó el de uno y sí le gustó el del otro? Y de ahí algunos dicen, Dios tiene favoritos, tiene preferidos. No, Dios miraba el corazón de Caín y miraba el corazón de Abel. Y el corazón de Caín tenía una actitud y tenía una intención, y el corazón de Abel tenía una intención diferente. Por eso el autor de Hebreos toma a Abel y dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Sabes por qué gente diezma en la iglesia? ¿Por qué gente ofrenda en la iglesia? Porque tienen fe. Ellos dan por fe. No es porque tengan mucho dinero. A veces la gente piensa, hermano, que esto da porque ha de tener mucho dinero, o quién sabe de qué trabajará, pero yo como yo no tengo, yo no puedo dar. No es, hermano, de quién tiene y quién no tiene, es de quién da con fe, o de quién verdaderamente se mueve en fe. Aquí miramos, hermano, que tanto Abel como Caín tenían la oportunidad de dar, pero uno dio de una manera, una actitud, y otro dio de otra actitud diferente. Por eso es que hoy podemos decir, hermano, que Abel dio su ofrenda, dio su sacrificio, trajo, hermano, lo mejor de su ganado y lo ofreció al Señor, hermano. No es que el Señor dijera, a mí no me gustan las verduras de Caín. No me gusta tu ofrenda porque son verduras, en cambio este me trajo carne. No, fue la actitud de su corazón, porque Abel trajo con fe. Así, querido hermano, que usted cuando venga a la iglesia, hermano, y se dé el tiempo de dar, usted, hermano, no piense si tiene o no tiene, si puede o no puede, si se va a quedar sin nada, se va a quedar con algo. No, hermano, usted piense en la fe que le está moviendo a dar, hermano. Mucha gente, hermano, que no tiene cuando da con fe,
de pronto, hermano, se encuentra a las puertas de un milagro. Se encuentra a nada de tener un milagro, hermano, y ver la gloria de Dios sobre su vida. Pero ese es otro tema, estamos hablando de la fe. Dice incluso, hermano, después en el versículo 5, nos menciona otro personaje y nos dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. En esta semana que concluyó oíamos un mensaje sobre Enoc, ¿verdad? Pero esto es lo que la Biblia nos menciona de Enoc. No nos menciona otra cosa. La palabra de Dios nos dice, hermano, que Enoc fue traspuesto. ¿Qué significa esto? Que fue arrebatado, que fue llevado al cielo. Esto lo encontramos, hermano, en Génesis también. Ahí en Génesis 5:21, no vaya, solamente le doy la referencia, pero en Génesis 5:21 la Biblia nos menciona que Enoc caminaba con Dios, y como caminaba con Dios, Dios miró su corazón y entonces se lo llevó al cielo con él sin haber probado la muerte. Incluso sabemos hoy en día que Enoc es las primicias de lo que estamos esperando como iglesia, el rapto o el arrebato de la iglesia. ¿Cuántos han escuchado esos términos? Rapto y arrebato de la iglesia. Si no lo he escuchado, puede levantar su manita. ¿Todos saben? Ahí hay una personita, 2, 3, 4, 5. Todos los demás saben. Allá los adolescentes. Muy bien. Muy bien. Perfecto. ¿Los demás sí saben lo que es el rapto, el arrebato de la iglesia? ¿Saben? ¿Tienen idea de eso? Muy bien. Bien. Bueno. No voy a entrar en ese tema porque también es muy complejo, muy largo, pero Enoc se dice que fue las primicias de este arrebato. Se fue, hermano, al cielo sin haber muerto. Y eso es lo que la Biblia nos describe. Por eso aquí el escritor de Hebreos nos vuelve a decir que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Por qué fue esto? Por fe, porque Enoc tenía fe. Y luego viene un versículo, hermano, el autor hace un paréntesis entre Abel y Enoc y dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos sabían esto? Sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted no tiene fe, no puede agradar a Dios por mucho que haga. Ya lo vimos la semana pasada. Ya hablamos, hermano, de que no es por obras, sino por fe. ¿Está conmigo? Pero también miramos que tu fe te hacía hacer obras. ¿Verdad que sí? Muy bien, entonces bueno, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Bueno, ya lo leímos. 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y nuevamente aparece el Salón de la Fama. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, quiero hacer énfasis en esa porción, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Noé? Dios le dijo a Noé que iba a llover. Ya lo expliqué alguna ocasión en la iglesia, también le he dicho que antes de Noé, nunca antes de Noé había llovido sobre la tierra. La lluvia empezó desde el tiempo de Noé en adelante. Antes no había lluvia. Entonces, ¿cómo había hortalizas? ¿Cómo había vegetación? ¿Cómo había todo eso? La Biblia dice en Génesis también que un vapor salía de la tierra, hermano, y eso es lo que provocaba que todo estuviera húmedo para poder provocar que hubiera cosechas, siembras, vegetación, árboles, todo esto, plantas, ¿verdad? Pero antes de Noé, nunca antes había llovido. Por eso Hebreos dice, por la fe Noé, cuando fue advertido de Dios, por Dios, acerca de cosas que aún no se veían, le dijo el Señor, va a caer lluvia, va a caer agua del cielo y de arriba para abajo. ¿Está conmigo? Tú y yo hoy sabemos que
Ya lo hemos dicho, ¿verdad? Cuando alguien dice, va a llover, y el otro contesta, y de arriba para abajo, y el otro dice, y agua, y cosas. Tú y yo lo sabemos hoy, pero en aquel tiempo, cuando Dios le dijo a Noé, va a caer agua de arriba para abajo, y así, eso nunca se había visto. Sin embargo, dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, otro del Salón de la Fama, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Abraham, hermano, es otro personaje del Salón de la Fama, que lo que estamos viendo aquí dice que cuando Dios vino, ¿verdad? Y le dijo que saliera de su tierra, de su casa, de su parentela, él que hizo por fe, obedeció. Amén. Por fe obedeció y salió entonces por fe, sabiendo, hermano, que algo iba a ocurrir en el camino. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Versículo 11, por la fe también la misma Sara, la esposa de Abraham, la primera heroína de la fe. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Aleluya. Sara creyó en que Dios le iba a dar ese hijo, hermano, y se lo dio. Y la pone aquí el Señor como una heroína de la fe, por lo cual dice el versículo 12, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos. Ojo con esto, versículo 13, voy a hacer énfasis en este versículo. Conforme a la fe murieron todos estos, y dice, sin haber recibido lo prometido. Ojo con eso. Le estoy hablando, hermano, de los héroes de la fe, del Salón de la Fama de la fe, de personajes que tuvieron fe, que creyeron, que confiaron, que Dios les dijo, vas a tener esto. Y dice la Biblia que no lo recibieron. ¿Qué le hicieron a Abel? Lo mataron, ¿verdad? ¿Quién lo mató? Su hermano. ¿Por qué lo mató? Porque entregó su ofrenda, ¿no? Por la ofrenda que ofreció. Entonces aquí alguien va a decir, ay, no se va a levantar un Caín aquí también, ¿verdad? Y de pronto yo dé mi ofrenda y al rato ya no me la acabe yo también aquí. Enoc fue traspuesto. Noé, hermano, si usted lee la historia de Noé, también tuvo sus problemas, sus situaciones. Abraham recibió su llamado y tuvo a Isaac casi cuando tenía 100 años de edad. ¿Está conmigo? Y el Señor le dijo que a través de Abraham iba a multiplicarse toda su descendencia. Pregunta, ¿Abraham lo pudo ver con sus ojos? Por supuesto que no. Entonces no recibió lo que se le había prometido. Alguien aquí podría pensar, ¿y entonces para qué sirve la fe? Yo creí que la fe era para recibir lo que se me promete. Porque si viene Dios y te dice, tu hijo va a cambiar, y tú corres con esa fe y dices, sí, por fe, y si tus ojos nunca lo verán, pero va a ocurrir, ¿sí me explico? Pero va a suceder, va a pasar, porque si Dios lo dijo, y tú lo crees con fe, y tú le crees a la palabra de Dios, y tú dices, si Dios lo dijo, así como ese niño que dijo, es que mi mamá me dijo que aquí la esperara y aquí voy a estar hasta que ella venga. De la misma manera, hermano, usted puede decir, pues si Dios dijo que mi hijo va a cambiar, aunque mis ojos no lo vean, pero si va a cambiar, tal vez yo me vaya de esta tierra sin que lo vean mis ojos, pero sé que si Dios lo dijo, así va a ser. Así tiene que ser, porque por fe es que estamos caminando, hermano. Por fe es que estamos confiando en esto, querido hermano.
Por eso cuando miramos este versículo parece que el autor se está contradiciendo. No, dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Por ahí en algunas predicaciones se dice, Dios lo que promete, lo cumple, ¿verdad que sí? A veces hasta nos hacemos bolas y decimos, Dios lo que cumple, lo promete. Pero no, hermano, Dios lo que promete, lo cumple. Pero mira, muchos podrían decir, ¿cómo? Nos estás hablando de héroes de la fe, nos estás hablando del salón de la fama de los héroes de la fe, nos estás hablando del museo de los héroes de la fe, pero ¿no recibieron lo prometido? No. Es más, dice, sino que mirándolo de lejos, mirando las cosas de lejos. Quizás Abraham le dijo al Señor, tu descendencia, y él miró a lo lejos y dijo, bueno, si mi descendencia va a ser así, no lo van a ver mis ojos, pero yo lo tomo, yo lo creo, yo me aferro, yo lo agarro, yo confío, yo dependo de la palabra de Dios. Mirándolo de lejos, dice, y creyéndolo, y aún saludándolo. A lo mejor, saludo, mi bendición. Tal vez tú en esta mañana puedes saludar tu bendición y decir, yo veo. Por eso cuando aquella persona, aquel hijo malagradecido, aquel hijo grosero, aquel hijo rebelde llega y usted le dice, y ya tú ya no lo regañas. Ya no le dices, ¿qué? ¿De dónde vienes? Y esto y lo otro, y te vas a ir al infierno. Sino que le dices, tú vas a ser pastor. Tú vas a ser un hijo de Dios. Que de chales, jefa, y que te sales y que no sé qué. Tú no lo puedes ver, tú no lo puedes entender, pero yo saludo mi bendición. Yo estoy creyendo lo que Dios me dijo. Yo estoy confiando en la promesa que Dios me ha dado en esta mañana. Y yo lo creo y lo confío con todo mi corazón. Por eso esta gente no lo recibió ni lo tuvo cerca, hermano. Pero ellos lo confiaron, lo creyeron, se murieron sin haber tenido lo que Dios les prometió. Y saludándolo, y dice, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Dice el 14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ojo con esto, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ¿cuántos salieron del mundo? Y si usted estuviera pensando en el mundo, estuviera pensando en lo que dejó atrás, dice la Escritura, si estuviésemos pensando en aquella patria de donde salimos, ciertamente tienes tiempo para volver. ¿Qué versículo, hermano? Si tú estás pensando en el mundo, tienes tiempo para regresar, regrésate. Es lo más fácil. Si estás volteando para atrás y, ay, ¿de dónde salí? Estos hombres, si hubieran estado pensando en lo que dejaron atrás, tenían tiempo para regresar, dice el autor de Hebreos. Tenían tiempo para regresar. Dice el 16, pero anhelaban una mejor. ¿Cuántos anhelan una mejor? Pero anhelaban, dice, una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Aleluya. Vuelve a mencionarnos a Abraham en el 17 y dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ¿se acuerda? La semana pasada hablamos de él también. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. ¿Cómo es posible que Dios le dice, te voy a dar un hijo y en él serán benditas todas las naciones y en él tu simiente será grande? Y ahora viene Dios y le dice, sacrifícame a tu hijo. Y él entonces toma a su niño, toma la cuerda, toma el cuchillo y entonces lo toma de la mano y le dice, mi hijo, vamos, porque vamos al sacrificio. Y el niño le pregunta, ¿y dónde está el sacrificio? Y él le contesta, Dios proveerá. Dios proveerá la bendición, hermano. Y eso fue lo que le respondió, hermano. Dios proveerá, tomando de la mano a su hijo. Y seguramente cuando dijo Dios proveerá, volteó al cielo y dijo, ¿verdad que sí, Señor? Aleluya. ¿Verdad que sí vas a proveer, Señor? Y cuando llegó ahí, lo iba a sacrificar, hermano, el ángel lo detuvo y le dijo, detente.
porque ya hemos visto que tu corazón es recto. Y en ese momento alzó la vista y un corderito trenzado entre las ramas, hermano. ¿Qué fue eso, hermano? La fe, hermano. La fe, que si Dios te dice, a lo mejor Dios te dio una promesa. Ahorita veíamos esta pareja y decíamos, ¿cuántos los ven como pastores? Eso es fe. Y a lo mejor en el camino van a tener pruebas, luchas, tribulaciones. Y a lo mejor, ay, yo ni quería ser pastor. Y yo tampoco quería. Si usted me pregunta a mí, yo no quería, que está mi esposa. Yo le decía, no, yo no quiero ser pastor. Pero hoy, hermano, amo lo que hago. Respeto mi llamado. Creo en lo que Dios ha hecho en mi vida, hermano. Pero ¿eso qué es, hermano? Porque Abraham ofreció por fe a su hijo ahí, hermano. Dice el versículo 18, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Fíjate nomás, cuando Dios le dijo, en Isaac te será llamada descendencia, cuando Dios le dijo, ofréceme a tu hijo, él no dudó, porque dijo, yo no sé qué es lo que vaya a hacer Dios, pero Dios tiene un plan para mi vida. No se agüite ni se enoje cuando alguien le dice, Dios tiene un plan para tu vida. Entonces, ay, eso me lo dicen siempre. Entonces, ¿qué quieres que te diga? ¿Que el diablo tiene un plan para tu vida? No se agüite ni se saque de onda cuando le diga, Dios tiene un plan para su vida. Créalo, confía en ello, corra con ello, dependa de ello, y que diga, si Dios lo dijo, es porque es una realidad. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Fíjate lo que está diciendo este versículo. Abraham, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Es decir, hermano, que él estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, porque dijo, si yo lo mato, pero Dios dijo que a través de él me va a dar descendencia. Yo no sé cómo lo va a hacer, pero lo va a levantar de entre los muertos nuevamente. Y termina diciendo, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir, porque él estaba a punto de matarlo. No lo mató, pero es como que ya casi moría. ¿Sí me explico? ¿Cuántos han estado ahí? ¿Cuántos saben de lo que le estoy hablando? De que ya estaban muriendo. ¿Cuántos ya estaban muriendo? Entonces, a eso se refiere cuando dice en sentido figurado, volviste a la vida, ¿no? Estás aquí, volviste a la vida. Por eso dice, en sentido figurado le volvió a recibir también. Continúa esta historia del Salón de la Fama de los héroes de la fe y dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Siguiente, por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. ¿Qué le pidió José a su familia cuando murió en Egipto? Les dijo, el día que salgan de Egipto, llévense mis huesos con ustedes. No quiero que mis huesos estén en Egipto. Llévenlos a la tierra prometida de Canaán. Y eso se cumplió años después, cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de esclavitud. Entonces salió todo el pueblo y dice el libro de Éxodo que llevaban los huesos de José con ellos. José ya no lo vio, ni modo que José estuviera ahí, ay sí, se llevaron mis huesos, aleluya. No lo vio, pero él por fe sabía que iba a ocurrir, sabía que iba a pasar, hermano. Por la fe Moisés, versículo 23, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Aleluya. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Aleluya.
Y versículo 31, alguien que quizás cualquiera diría, este no puede estar en un salón de la fama. Por la fe Rahab, la ramera, aleluya, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Es decir que Rahab, una prostituta, hermano, también tiene lugar, hermano, en el salón de la fama de los héroes de la fe. A veces, hermano, de quien menos te imaginas pueden venir las bendiciones, hermano. A veces, hermano, de quien menos sospechas puede venir, hermano, el resultado positivo para nuestras vidas, hermano. Por la fe. ¿Qué necesitamos para esto, hermano? La fe, hermano. La fe. Y sigue el autor de Hebreos y todavía dice, ¿y qué más digo? El autor de Hebreos de pronto se encuentra en este dilema y dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, y también a mí en esta predicación, aleluya, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, aleluya, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. O sea que para acabar pronto todos ellos son héroes de la fe también, hermano. Y dice el versículo 33, que por fe, aleluya, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros, dice, experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Sigue todavía y dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, aleluya, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Pero dice el versículo 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Aleluya. Tal vez aquí, hermano, nos quedemos todos estupefactos y que digamos, no, entonces no conviene tener fe. ¿Sabes por qué tú y yo estamos aquí, hermano? Por ellos. Porque se dejaron matar, se dejaron apedrear, se dejaron aserrar, se dejaron golpear, humillar. Y como ellos se mantuvieron, eso fue lo que los sostuvo, la fe. Y por fe es que tú y yo seguimos aquí. Si tú quieres mirar tus generaciones en el Señor, por fe tienes que aguantar también muchas cosas, hermano. Que te digo la verdad, la verdad, la verdad. Yo no creo que vayas a ser apedreado. La verdad, yo lo creo así. Yo no creo que vayas a ser apedreado, ni aserrado, ni quemado, ni humillado a tal grado como estos, hermano. Quiero continuar la lectura, ya estamos terminando. Capítulo 12, versículo 1. Dice, por tanto, sigue el libro de Hebreos, capítulo 12, 1. Dice, por tanto, nosotros también, diga, nosotros también. Ojo con esto, en el 11 fueron los héroes de la fe. Ahora en el 12 comienza diciendo, por tanto, nosotros también. Al referirse a eso, tú y yo lo estamos leyendo, nosotros somos... Nosotros, amén. Nosotros también, dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos, como el día de ayer, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y dice el versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aleluya. Tú y yo no tenemos excusa, hermano. Tú
y yo, le digo una cosa, tú y yo, hermano, tenemos que tener mejor fe, valga la expresión. Yo sé que no hay mejor fe que la otra, ¿se acuerda? No hay un feómetro. ¿Está conmigo? Feómetro suena como a feo, ¿verdad? No. Bueno, no hay algo que mida la fe, exactamente, ni que digas, mi fe es mejor que la tuya, yo tengo más que tú, ¿no? Eso es imposible, hermano. Eso es imposible. Cuando alguien diga, yo tengo más fe que tú porque me va mejor que tú, la verdad es que no es cierto, hermano. Pero aquí, hermano, nos está diciendo, hermano, que tú y yo podemos tener mejor fe que los antiguos. ¿Sabes por qué? Porque ellos se les habló de Cristo en un futuro, pero nunca lo vieron. Y tú y yo sabemos que eso ya pasó hace 2000 años. Ya tú y yo ya tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y si tú y yo ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, entonces tenemos ya el poder de Dios en nuestras vidas, hermano. No pierdas, hermano, esa bendición. Y el día de ayer, hermano, corriendo por Esperanza hubo carreras y había muchos ahí, muchos testigos, dice la Biblia. Una nube de testigos. ¿Está conmigo? Cuando habla aquí, hermano, en el versículo 1 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, se refiere a ellos, a los héroes de la fe. Ahí está Abel. Abel te mira, hermano, que vas corriendo esta carrera de la fe y te dice, échale, corre, como ayer, hermano. ¿Cuántos echaron porras ayer? Así de la misma manera, hermano, te ven corriendo Abel, te ve Enoch, te ve Noé, te ve Abraham, te ve Rahab. Mira, imagínate a Rahab viendo a las mujeres corriendo diciendo, sí se puede, si yo pude, tú también puedes. Teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos del peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y dice claramente, puestos los ojos en Jesús. Y termina diciendo, el autor y consumador de la fe. Si tú y yo, hermano, queremos tener fe, ponga su mirada en Jesús. Nunca ponga su mirada en el pastor, porque se va a agüitar un día. Un día me va a disparar un chesco y el otro día ni me va a querer saludar. ¿Está conmigo? ¿Ha pasado eso, hermano? Entonces, si usted pone su mirada en el paz, aleluya. Ay, mi paz. Un día voy a hacer su paz y al otro día me va a querer dar paz. No ponga su mirada en el hombre, no ponga su mirada en gente, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cierro este tema, hermano. Y quisiera, hermano, recomendarle una película, y perdón, no es una película cristiana, le digo, no a todos les voy a caer bien. Pero es una película que a mí me gustó mucho porque maneja el tema de la fe. Si usted ya la vio, a lo mejor la recuerda. Si no la vio, se la recomiendo. Se llama Little Boy. Little Boy es como pequeño niño. Little Boy. Y esta película, hermano, habla precisamente de un niño que si tú lo miras te gana el corazón, te roba el corazón. Se la dejo de tarea. La puedes poner ahí porque no saben cómo escribirlo. Little Boy. Ajá. Entonces, sí, porque me están mirando como, ¿verdad? Entonces ahí se los van a escribir. Si usted tiene la oportunidad de ver esta película, es la historia de un niño. No le voy a decir más, pero este niño tiene que entender lo que es la fe. Y nosotros, hermano, tenemos que ser así. Amén. ¿Ya lo pusieron? Ahí está, Little Boy, exactamente así. Little Boy, así se escribe. Así la puede encontrar. No se angustie, desde las que venden en 10 pesos, ahí la encuentra. Lo que me interesa es que usted vea la película y que usted
vea el mensaje de esa película. Se va a llevar un buen mensaje, hermano. ¿Sí, amén? Muy bien. ¿Siguen aquí, hermanos? Si pudiera hacer una frase de estas 5 semanas, le tendría que decir lo siguiente, hermano: que fe es creer en Dios con la fe del tamaño de un granito de mostaza, que nos hace poner en acción aunque no obtengamos lo que deseamos. Y solo lo miremos de lejos. Pero si me permite una última expresión aquí, fe es creer como un niño. Así. No le busque mucho ni quiera tanto, ay, necesito una clase de teología y necesito para creer. No, fe es creer como un niño. Así como ese niño que estaba en el Palacio de Bellas Artes. Y así como ese niño, su mamá le dijo: quédate aquí, ahorita vengo por ti. Ese niño se convirtió en joven. Ahorita quizás ya es un joven adulto. Hace años que no lo miro, pero quizás ya hasta habrá hecho una familia, tal vez. Pero cuando yo lo conocí era un niño de 6 años, que apenas si podía hablar español, porque venían de una comunidad. Y cuando yo le decía: ¿pero qué esperabas ahí en Bellas Artes? Mi mamá me dijo que iba a regresar por mí. Mi mamá me dijo que ahí la esperara. Mi mamá me dijo que no se tardaba. Y aunque pasó un día, y pasaron 2, y pasaron 5, ese niño, si no lo hubieran recogido los trabajadores de ese lugar de Casa Alianza y lo hubieran llevado al refugio, seguramente, yo no lo sé, quiero inventar quizás algo, pero quizás estaría dando vueltas todavía en Bellas Artes, creyendo en la promesa que le dieron.